A veces son pruebas pequeñas, pero muchas de las veces son pruebas muy fuertes que el Señor nos pone precisamente a prueba, a ver qué tanto somos capaces de soportar, de no hablar en mal contra Él. Muchas de las ocasiones, cuando nos sentimos enfermos, a veces protestamos contra Él, no sabemos guardar el respeto, desfallecemos inmediatamente por cualquier prueba, lo más pequeña que sea. Les decía a mis hermanos a veces un dolor de muelas, por ahí como a las 3 de la mañana, terrible. Dicen las mujeres como parto, quién sabe que será grave, pero dicen que como parto, más o menos, un dolor fuerte. Uno quisiera que amaneciera ya para no estar acostado dando vueltas en la cama. Son pruebas que tenemos todo el tiempo, y así como esas pruebas de dolores, de enfermedades, también tenemos pruebas con los hijos, con la esposa, con el trabajo, en la escuela, pruebas duras, difíciles, que tenemos muchas veces que soportar muchas de las veces en nuestro trabajo, porque pues de ahí estamos sosteniendo y pensamos inmediatamente lo que tenemos atrás de nosotros, una casa, unos hijos, sobre todo si ya están en la escuela y que hay que pagar algunas colegiaturas fuertes. Si nos hemos hecho a comprar una casa, tenemos una buena cantidad, tenemos que soportar los hijos. Muchas veces, algunos no soportamos ese tipo de pruebas. En la escuela igual, no soportamos muchas veces cómo nuestros propios compañeros, los maestros, a veces se ensañan con uno. Yo desde que empecé a querer estudiar la carrera de química, no pude correr, se me hizo muy pesada la materia, sobre todo de química inorgánica. No era mi área, todos mis hermanos son químicos, yo me fui al área de contaduría, pero tuve un maestro que llegaba, en ese tiempo se acostumbraba a las novatadas y decía: pélame a ese. O sea, a nadie pelaba más a mí. Y ese muchacho llegaba y me ponía su marca como si fuera un animalito, una marca con la maquinita, me ponía la letra, él era el que me pelaba. Seguido, yo ya prefería mejor no hacerme pelo, sabía que me iban a pelar, pero tenía que soportar todas esas cosas. Cuando me fui a la Ciudad de México a trabajar, igual, la necesidad. El maestro, un carpintero, que estaba haciendo la obra en la parte alta, poniendo la cifra, agarraba desde el segundo piso los clavos y los aventaba. O sea, ve por ellos. Ya se te imaginar las escaleras que los albañiles hacen. Unas escaleras muy románticas, de peldaños, y ahí se van como changos con agua. Pero ya tienen la práctica. Y 1, 2, 3, 5 veces, y si no el martillo, se me cayó el martillo, digo, ya no. Pero tenía que soportar más, porque necesitaba comer, sostenerme. Y era lo único que le pedía a Dios, que me diera fuerzas, que me diera paciencia y que no fuera un día a golpearme. Era lo que yo pedía siempre, siempre. Dame paciencia, Padre, para soportar estas pruebas. Todos en la vida tenemos pruebas. Y aquí Pablo nos habla de esas pruebas que vamos a tener. Toda la vida las vamos a tener. A medida que crecen nuestras pruebas, necesitamos más fortalecimiento. Necesitamos más acercarnos más al Señor. Estar más pegados con Él, más y más, que eso es lo bueno. Vivir con Él es una gran bendición. Lástima por aquellos que se han alejado del Señor. Eso sí es triste, porque viven sin Cristo en su corazón. Necesitamos mucha fe, nuestras resoluciones, pero también así nuestro amor a Dios y a Cristo. Estar siempre pegados con Él. Todos los cristianos, pero todos, especialmente los ministros, necesitamos ser fieles a ese capital. No movernos a ninguna parte, sino ser fieles a Él en todo momento, no desfallecer. Pasan muchas cosas en nuestra vida, entre nosotros mismos, pero hay que aguantar, hay que soportar esas también. Son pruebas que el Señor nos pone a ver de qué tanto estamos hechos. Y el gran afán del cristiano debe ser el de agradar únicamente a Cristo, siempre. En todo momento y en todo lugar debemos de agradar a Cristo, siempre. Tenemos que esforzarnos para dominarnos esas concupiscencias y esas
corrupciones que aparecen en nuestra vida. Muy a menudo aparecen estas dos cosas emparentadas. Pero Pablo nos habla que debemos ser firmes en la devoción y en la verdad. Así nos habla Pablo. En los dos primeros versículos, en el 1 y el 2, nos habla Pablo y menciona el fracaso de algunos. Recordarán el pasaje de la semana pasada. Había dos malos y uno bueno. ¿Quiénes eran los malos? ¿Quién era el único bueno? Más había uno. Mencionó nomás a uno. Tienen unos nombres bastante que parecen trabajar en mi dificultad decirlos, ¿verdad? Pero eran dos hombres, uno llamado Fígelo y el otro llamado Hermógenes. Terribles las personas. ¿Por qué habla mal de Pablo de ellos? Porque lo abandonaron. Cuando más creemos en los hermanos, cuando más creemos en el amigo, es cuando el amigo se retira. En los momentos que lo necesitamos, que estamos pidiendo su apoyo, su ayuda, que nos estamos ahogando, necesitamos de la mano de ellos. Así hablaba Pablo la semana pasada en el mensaje de que había esas dos personas, dos malos, pero había uno muy bueno, uno bastante bueno, que era bastante firme y leal con él. Y este hombre se llamaba Onesíforo. Este hombre tenía un antecedente excelente. Pablo hablaba maravillas de él. ¿Por qué? Porque fue el que lo buscó hasta la cárcel donde él anduvo tocando puertas hasta que llegó. Y lo encontró. Para muchos pensaban que estaba muerto, mas sin embargo, no estaba muerto, sino que andaba buscando a Pablo. Ese es un fiel amigo. Aquel que busca a uno, en las buenas y en las malas, ahí no está. Yo les hablaba la semana pasada de que tengo como 5 amigos, pero son excelentes amigos. Y no viven conmigo, viven retirados. Uno no vive conmigo, muy bueno también, muy bueno. Pero los demás viven fuera. Y así Pablo hablaba de esta lealtad que había y hablaba del fracaso de estos dos personajes. Dice, con tales antecedentes, ahora Pablo exhorta a Timoteo. Lo exhorta y le dice de una manera maravillosa. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuerza. Es lo mismo que te está diciendo a ti y a mí, que nos esforcemos cada día y cada momento en todo. Que renovemos esfuerzos. ¿Para qué? Para seguir en la pelea, en la buena batalla, seguir adelante. Eso es lo que demanda el Señor a Timoteo y a nosotros mismos, que hagamos eso mismo. Y Pablo le había recordado a Timoteo, le hace un recuerdo inmediatamente que cómo fue ordenado. Que no se le olvide que fue ordenado con el apoyo de otros ancianos. Sí. Pero también fue un ejemplo. Ahora le está pidiendo eso. Que sea un ejemplo, que sea un temple hacia los demás. Así es, nosotros debemos ser un ejemplo hacia afuera. No ser unas personas negativas afuera, sino por el contrario, mostrar realmente que estamos caminando, que estamos aprendiendo lo que el Señor quiere que hagamos afuera. Que no nos convertamos en personas negativas. Muchas veces eso es lo que pasa. Y Timoteo no podía seguir adelante por sus propias fuerzas. Ni usted ni yo podemos seguir adelante. Solamente vamos a poder caminar solo por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos lleva adelante. Pero para esto hay que esperar y ser fieles en su comisión. Tenemos una comisión muy marcada. Esa comisión es de ir y predicar el Evangelio. Ese encargo que nos han hecho a todos, desde nuestros antepasados, nos hicieron ese encargo de predicar. Y fue un encargo que le hace a Timoteo esto, que no se olvide, que está recordando constantemente. Es triste a veces cuando nos tienen que estar recordando las cosas. Nuestros padres nos dicen 1, 2, 3. En el trabajo a veces se nos olvida. Ya cuando se olvida nos mandan un memorando para que no haya problemas, ¿verdad? Nos mandan el memorando y nos dicen, fírmalo de recibido, para que no quede de que no llegó, para que no, fírmalo de recibido, ponle la hora y la fecha, ya no hay ningún problema, ¿verdad? Es como una carta de acuse de recibo. Ahí queda uno manifestado de que recibimos el documento, ¿verdad? En el momento. Dios está esperando a nosotros y tiene paciencia para cada uno de nosotros. Está esperando que nosotros reaccionemos, que volteemos hacia Él, que hagamos lo que nos ha estado demandando por mucho tiempo. Así le dice a Timoteo, solo por la gracia de Dios podía alcanzar y esperar y ser fieles a esta comisión.
comisión a la cual estaba sujeto. Así es. El joven Timoteo también debía fijar su mirada en la integridad futura, no quedarse ahí, sino ver también hacia afuera qué es lo que estamos esperando. Nosotros también tenemos que ver en el futuro, no permanecer encerrados, sino ver hacia adelante, ver hacia afuera, ver hacia el entorno. Podemos ver bastante, alcanzamos mucho con la familia. Tenemos un alcance muy cerquita, muy corto, en el cual no nos cuesta mucho trabajo acercarnos a la familia, acercarnos al vecino, acercarnos al compañero de trabajo, acercarnos al compañero de estudio, que lo tenemos cerca. Esos son los momentos oportunos en los cuales podemos entender el reino de Dios. Esta comisión que nos han encargado desde mucho tiempo atrás. Le vuelvo a decir a Timoteo, le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, no nomás va a quedar usted al que usted le hable, sino a la persona que usted le hable, esa persona tiene que llevar también el evangelio a otro. Así debes de ir huyendo el evangelio de una persona a otra, no quedarse, no permanecer ahí, sino por el contrario, debemos extender el reino de Dios en toda su extensión, y en donde quiera que vayamos, tenemos la oportunidad de compartir las sanas enseñanzas que el Señor nos ha manifestado a través de la palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios y aquí podemos entender lo que Él quiere que hagamos. Él fue quien le declaró la verdad a Jesucristo, a la familia de Timoteo. Él le habló a la familia de Timoteo. Le habló a toda esa familia y también a Timoteo, que ahora es el que está escuchando las enseñanzas cerquitas de Pablo, que está exponiendo cada día, le exhorta, le manifiesta todo lo que él tiene que realizar día a día, que tiene que cumplir con esa gran comisión. Pero Timoteo también había sido testigo de la predicación misionera de Pablo. Él también era testigo, se estaba dando cuenta de todo el trabajo de Pablo, de todo lo que sea alrededor. Es un gran ejemplo. Por eso, hermanos, debemos de predicar con el ejemplo. El ejemplo nuestro tiene mucho que ver. Malo es cuando nos señalan y este es el que va a ir. Ya quedamos señalados. Y de esta manera habla, de esta manera predica, y con esa boca predica todo lo que dice. Es malo cuando nos salen este tipo de viejo hombre que vuelve a renacer, que vuelve a aparecer de mucho tiempo, vuelve a aparecer. Es en esa ocasión indudablemente que se le había dado un encargo importante al joven Timoteo. Eso que tenía guardado, esa enseñanza, tenía que empezar ya a empezar a trabajar. Ya no podía quedarse ahí, ya había aprendido bastante. Les hablaba a mis hermanos jóvenes y les decía que ir a la universidad tiene un objetivo. ¿Por qué? Porque no me voy a quedar encerrado en un título, sino yo de ahí voy a empezar, de ahí va a empezar una vida nueva, porque es un cambio totalmente diferente lo que es la escuela y lo que es el mundo. Tenemos que empezar la práctica realmente de lo que es. Por eso yo les aconsejo mucho que cuando entren a la universidad empiecen a trabajar y que lleven a la par la enseñanza y el trabajo. Es muy importante, bastante llevar ese aseo del trabajo, estar pegado en su carrera. Es muy importante. Qué triste es cuando jóvenes salen egresados de la universidad y van a pedir trabajo y no saben absolutamente nada. A mí me tocó muchas veces recibir que muchos jovencitos y a todos les di trabajo. ¿Por qué? Porque ya siempre sé. Yo también tuve que tocar puertas y me acordaba de mi infancia. Eso es lo que me recordaba. Yo empecé así. ¿Por qué debo de ser diferente? Hay que darle la oportunidad siempre. Porque los trabajos dicen que tengan ya preparación, que tengan cierta capacidad y te dan el perfil de lo que tienes tú que ser. Muchos no lo alcanzan. De ahí nomás ven el perfil y se retiran. Hay que darles una oportunidad. Por eso es muy importante empezar a trabajar en tiempo. Y Pablo, eso es lo que le recomendaba a Timoteo, que ya empezara. Ya había aprendido demasiado. Era tiempo que él empezara a salir a trabajar ya en lo que él había hecho. Aparte, le está diciendo que lo que sucedió en su ordenación no lo hicieron en forma oculta, sino fue en forma pública.
donde él fue ordenado. Así le vuelve a decir, dice, lo que has oído de mí. Qué importante es cuando estamos escuchando a un maestro y le ponemos mucha atención, a un papá, a un tío, a una abuela, de lo que nos está diciendo, de sus vivencias, de lo que ella vivió. Es muy importante escuchar, tener oídos para escuchar. Pero a veces decimos, no, está inventando las cosas. Hay que ponerles atención a esos versículos que tienen tanta enseñanza para cada uno de nosotros. Así es, así le está diciendo y le está encargando y le está amonestando de esta manera a que busque hombres fieles. Es lo que tenemos que hacer, buscar el perfil de persona. Así como los trabajos. Buscan una persona con cierto perfil, debemos de buscar personas que tengan el deseo de escucharnos. Hay muchas maneras de cómo llegar a las personas y cómo empezar a trabajar con ellos. Muchas maneras de empezar a trabajar. Yo así empecé cuando empecé a estudiar el evangelismo. Yo tenía miedo. Yo no sabía decir absolutamente nada. Yo no me atreví a subirme a un autobús a cantar. Menos hablar de las palabras de menos, nada de eso. Pero yo mismo me preguntaba, bueno, ¿cuándo vas a empezar? Hay que empezar, hermanos. Ya es tiempo de que empecemos a hacer todo esto, lo que el Señor nos ha encargado, lo que el Señor le encargó a Timoteo. Dice, por ello, tenemos la responsabilidad, hermanos, una gran responsabilidad de asegurar su autenticidad de la palabra de Dios. Debemos de ser auténticos, debemos de predicar lo que dice la palabra de Dios, apegarnos a ella, de mantenerlo inviolable. La palabra de Dios dice que no se le debe de poner ni quitar ni una palabra a la Biblia. Nada, ya está completa. Ya no hay necesidad de que usted le haga algunas enmiendas, algunas correcciones, no. Ya está completa, así está bien. Ahora lo que tenemos que hacer es pegarnos a lo que dice la palabra de Dios. De ahí que el mensaje cristiano se haya dividido en muchas ocasiones. Los mensajes a veces se han dividido, se han manoseado, dicen en algunas partes. ¿Por qué? Por esas sectas que han aparecido. Sectas que a veces nosotros les decimos que sí, para escucharlos, que nos mueven la mente cuando no tenemos nuestra fe bien puesta, empezamos a mover nuestra mente de un lado a otro. Es muy importante la palabra de Dios central, lo que hemos aprendido. Por eso le dice el apóstol, lo que has aprendido, no te muevas de lo que has aprendido. Así es. Pero también le dice, sé buen soldado de Jesucristo. Nuestro Señor tiene unos buenos soldados. Y aquí hace unas 3 analogías del apóstol, muy hermosas las analogías. Y una de las primeras analogías que hace es el militar, el soldado. Para los que han estado en el ejército, yo me gocé en el tiempo de militar. Y la militancia es así, ni allá. El oído muy fino para escuchar las órdenes y a todo decir, sí, Señor. El Señor Jesucristo también quiere que usted sea un buen soldado. Y lo que ha dicho el Señor también. Eso es lo que quiere. Y aquí Pablo está haciendo estas analogías de estas 3 y le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Sí? Un soldado, para poder llegar a ser un militar, tiene que pasar por pruebas que no se imaginan todo lo que pasa en un centro de adiestramiento. En un centro de adiestramiento es una cosa muy difícil, muy pesada, que muchos no aguantan, por la dureza, en la forma como se nos trata. A veces como animalitos se nos trata. Muy terrible. Sobre todo si no saben nadar, mejor ni vayan. Mejor quedes. Si tienen miedo a las alturas, menos, no vayan. Y muchas de las veces la gente se anima a ir porque le dicen, pero el tratamiento de ahí es muy duro. Así es la dureza con la que tenemos que ver las cosas de la vida cuando nos enfrentamos al mundo y predicar. Vamos a tener muchos rechazos, muy fuertes, muy duros. Probablemente nos hagan hasta llorar. Probablemente nos intentemos decir, mejor ya aquí le pago. Por la dureza que a veces cómo se nos habla. Y aquí nos habla de 3 aspectos. Nos habla primeramente del soldado, nos habla del deportista y nos habla de un agricultor o de un labrador. Nos habla de estos 3 personajes. Y la analogía militar, hermanos, era la favorita de Pablo.
Pero fíjense, no tanto porque él se inclinara a la milicia, sino porque donde él estaba, lo que más miraba eran militares. Había militares romanos por todas partes. Él los miraba cómo estaba el adiestramiento, los observaba constantemente, cómo era el trato con ellos. Por eso Pablo hace énfasis en la analogía de un militar, de cómo es adiestrado, con qué disciplina se tiene que comportar. Así Pablo desea que nosotros también seamos obedientes al Señor, decir siempre sí, siempre sí. Quien sirve en esa capacidad rigurosa, hermanos, necesita ejercitarse para estar en buenas condiciones físicas. No cualquiera puede llegar. Los exámenes médicos a los que somos sometidos son fuertes. Ahí no cualquiera. Ahí en el primer examen y le ve lo que tiene, vamos, posible. Más si tiene pies planos, menos. No sirve. Entonces, buscan personas idóneas con cierto perfil y que aguanten, que tengan resistencia para eso. Dios está buscando perfiles humanos entre todos nosotros para también salir a combatir, ser buenos soldados en la palabra de Dios y poder compartir con el mundo. Esa acechanza es Satanás que constantemente nos está pegando siempre por todas partes. Y dice, pero algo semejante es necesario para el creyente en particular, como ministro cristiano, sufre penalidades. Le voy a decir que hay que sufrir penalidades, y un militar, como un cristiano, sufrimos penalidades. Muchas veces las penalidades tenemos desde la casa. Cuando nos casamos en forma dispareja, cuando la mujer o el esposo no son creyentes, va a haber sufrimiento y fuerte sufrimiento. Yo conocí varias hermanas que sus esposos les quemaban las vidas, escondidas sin meter, y cuando se daban cuenta las golpeaban terriblemente. Así hay personas de un lado y de otro, en el cual, si no permiten que vaya la mujer al templo, menos van a permitir que los hijos vayan. Por eso yo siempre recomiendo, busquen una pareja cristiana, busquen a alguien ideal, una persona que sea igual que usted, que no vaya a tener sufrimiento para el día de mañana. Por eso Pablo dice, sufre penalidades, dice el apóstol, acepta las dificultades, las privaciones y los peligros. Sí, vamos a tener privaciones. Un soldado está cautivo. Un soldado se olvida que tiene papá y mamá. Llega el momento hasta de odiar a la familia no lo viene. Cuando un soldado entra al régimen militar, ahí se terminó el parentesco. Ya no hay parentesco. Y el juramento es la muerte. Así es. Por la propia vida hay que entregarla si es necesario. ¿Por qué? Porque ahora ya no pertenece a la familia Villanueva Sevilla. Ahora pertenece al ejército mexicano. Desde ese momento hay un compromiso de defender todo en todo momento. Aparte, un soldado no tiene raíces, hermano. Es comparable a veces con los pastores, que no tenemos raíces. Hoy estamos aquí, mañana estamos allá. Estamos en diferentes puntos. El soldado, los cuarteles completos son llevados de un lado a otro. Así se maneja. No hacen raíces. Tienen que ir de un lado a otro. Siempre andan pagando de un lado a otro. Por eso el apóstol Pablo hace esa comparación de que tenemos que sufrir, que va a haber privaciones en nuestra vida, muchas privaciones, muchas cantidad. ¿Por qué? Porque usted está sujeto a alguien que le va a dar órdenes y usted tiene que cumplirlas al pie de la letra. No puede decir que no. Otra de las cosas, ¿han observado los soldados cuando van en los camiones? Vean los que platicadores van y por el celular van chateando. Todos van platicando y comiendo tortas y cosas. Vean los que bonitos van. Ninguno. Ni se mueve, la vista está fija. Usted los ve y la vista está muerta. Esa es la disciplina. Esta es la enseñanza a la que se tiene que meter uno. Y después de que uno sale de ahí, a mí me costó mucho trabajo. Mucho trabajo. ¿Por qué? Porque la tensión que se vive allí es bastante fuerte. Su carácter cambia. Todo lo empieza a cambiar. La familia se mira como las familias. ¿Por qué? Porque la familia es donde uno convive.
Y Pablo lo dice que no hay ese tipo de partidos. Así es. Pero le vuelvo a decir, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así es. Sería difícil hallar otra analogía, hermanos, más apta que esta para la consagración que se demanda del cristiano. Es un ejemplo muy claro en el soldado. Pero también, hermanos, encontramos la fidelidad será recompensada. A la final, va a haber una recompensa. Aquellos que seamos fieles al Señor. Así es. Y aquí nos habla de otra analogía. Una analogía que ahora la enfoca al atleta. ¿Cómo es un atleta? Un atleta es una persona que se entrega al deporte, que tiene que entrenar en la mañana y en la tarde, y está a las órdenes de su entrenador todo el tiempo, y que está privado de hacer muchas cosas en la vida, muchas cosas. Le cuesta mucho trabajo voltear y ver que todos van a jugar fútbol, y uno más que van a jugar tenis, que van a nadar, que van a muchas cosas, y uno está privado de eso. Más si alguno de nosotros en nuestra juventud nos gustó la fiesta, nos gustó el baile, se acabó todo eso, ya no hay. Otra de las privaciones es el alimento. No puede uno comer cualquier alimento. Como atleta está sujeto a una dieta muy rigurosa, completamente rigurosa, que tiene uno que cumplir. Así es también como cristianos también tenemos que sujetarnos a una dieta muy rigurosa. ¿Cuál es esa dieta rigurosa? Que tenemos que someternos a la obediencia y a la lectura de la palabra de Dios diaria, a la oración, a congregarnos. Todas esas cosas a veces nos resulta difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, pues me estoy privando de ir al cine porque hoy tenía que estar en tal parte. Y estamos a veces en el culto, pero estamos pensando en que me estoy privando de una fiesta porque vino mi familia de parte. También eso hay que irlo dejando. Hay que consagrarnos al Señor, que es lo que busca el Señor. Que estemos con Él todo el tiempo y que nuestra mente esté con Él hoy y siempre. Así es como Pablo lo maneja de esta manera, como un soldado. Tal es la consagración de aquel que ha sido alistado como soldado. Pero también es como aquel atleta que lucha, pero a la final es coronado y lucha legítimamente. Si lucha legítimamente va a ser coronado. Si hacemos la voluntad de Dios, vamos a tener una recompensa a la final. Va a haber esa recompensa. Así está declarado. Pero el entrenamiento al que Pablo se refiere es a esa lucha, a ese entrenamiento que tenemos que ir sujetos al Señor siempre, en cualquier momento. En el momento que el Señor nos habla, tenemos que asistir a ese llamado, el cual el Señor nos está hablando. Probablemente el apóstol pensaba en los Juegos Olímpicos. Y él pensaba en los Juegos Olímpicos, hermanos, porque en ese tiempo todas las ciudades tenían la obligación de tener un estadio olímpico. Porque era un orgullo llevar atletas y atletas consagrados para los triunfos. Era un orgullo traer una medalla. Vea usted los chinos, desde los edad de 4 años, van y le quitan al niño, como en la figura de Lucas, más o menos, un poquito así como Lucas, se lo llevan a preparar para que sea un gimnasta. A esas edades se lo llevan y a esa edad empieza la preparación. Cuando el niño tiene 10 o 12 años es campeón olímpico. Y dice nada más, nosotros tenemos 40 y 50 años, no podemos ser. ¿Por qué? Porque nuestra preparación empezó a los 30. No es posible. La preparación tiene que empezar desde abajo. Así es, en la iglesia tenemos que prepararnos desde abajo. Desde abajo tenemos que meternos a la enseñanza, a la escritura de la iglesia, tenemos que ir aprendiendo de esa manera. Estos instruían una obsesión en el mundo antiguo donde cada ciudad contaba con un estadio y las competencias físicas que estaban a la orden del día. Quiere decir que todo el tiempo estaban ellos practicando el atletismo. Un atleta no es coronado si no compite de acuerdo con las reglas. Hay reglas. En nosotros también hay reglas. Hay horarios, hay eventos en los que están marcados cuando tenemos que ir. Hay un orden de culto, ¿verdad? Que es muy importante llevar el orden de culto, toda la liturgia, lo que estamos llevando, hay un orden, hay reglas. Tenemos
libro de liturgia. 3 libros tenemos. Tenemos todas las confesiones. Pues tenemos muchos libros en los cuales nosotros también estamos instruyéndonos constantemente en el ejercicio de la palabra del Señor. Pero Pablo también ahora se refiere a otra persona, a un agricultor diligente, aquella persona que se tiene que levantar muy temprano a trabajar en la tierra. Para que se conozcan el campo es una pieza también, muy duro trabajar el campo, pero al final va a haber fruto. Va a haber fruto porque hay trabajo. Y la palabra de Dios dice que no coma el que no trabaja. Así de sencillo, el agricultor trabaja porque tiene la necesidad de capturar todo lo que pueda darle la tierra en su tiempo, no en cualquier tiempo. Hay tiempos, hay ciclo, lo que le llaman verano, invierno, otoño, primavera. 2 ciclos se trabaja la tierra siempre. Así es como debe de ir trabajándose. Dice, si el agricultor espera una buena cosecha, debe trabajar arduamente. Fíjense nada más lo que tiene que hacer un agricultor. Igual nosotros como debemos de preparar. Nomás vayan viendo lo que dice y lo que tenemos que hacer en la vida. Preparar la tierra. Prepárese su casa. ¿Cómo vamos a prepararnos? Tener nuestra ropa lista. No andar buscando los zapatos a las 9 de la mañana. No andar alistando a los niños porque tienen que estar alístenlos el sábado. Esa es una preparación. La tierra. Está preparando la tierra el agricultor. Sembrar la semilla, trabajar con los hijos, inculcarles la enseñanza, protegerla contra la sequía y contra las plagas, protegerla de la familia contra todo eso. Estén bien protegidos, que no haya acechanzas del mundo hacia él. Y por último, podrán disfrutar a la final de los frutos de la tierra. A la final vamos a poder disfrutar de nuestra familia. ¿Por qué? Porque la hemos educado, le hemos enseñado buenos valores. Ellos van a dar resultados a la final. Así es un agricultor, está trabajando para el mañana. Y es muy sencillo ver un trabajo y ver, estudiando cómo un plátano, cómo se cosecha, cómo se siembra. Todo el tratamiento de la fruta, de la verdura, es muy fácil, aplíquenlo en la vida. Y verás que es igual, no hay diferencia. Y Pablo hace estas 3 analogías. La primera con el soldado, la segunda con el atleta y la tercera con el agricultor. Así es. Y Pablo recalca cada uno de estas cosas. Cada uno de ellos se somete a la disciplina, al trabajo, por la gloria obtenida. Hay que someterse. El soldado se somete a la disciplina, a la obediencia. El atleta al ejercicio físico, a abstenerse de todo lo que el mundo nos está ofreciendo. Tengo 2 hijos. Mi hijo, que es el más chico, él fue atleta. Y él fue atleta hasta la edad de 14 años. Nada más. Ya no quiso competir. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que después de la puerta, aparentemente había cosas maravillosas que él nunca había visto. ¿Qué fue lo que vio? Lo que hacían sus compañeros. Iban al baile, que tomaban, se iban con las muchachas. Eso no lo sabían. Y va viendo, va empezando, empieza el despertar del hombre. Va viendo lo que ella fue. Y bueno, ya se acabaron las. Oye, ¿cómo voy viendo? Tengo que entrenar en la mañana y en la tarde y a veces 3 veces al día, y la comida ya me morí del suero todos los días, 2 litros de suero, y la biodeta y la tiamina y no sé tantas cosas que tenía que poner. No, porque es una disciplina. Pero así es el despertar del hombre. Cuando empieza a ver cosas que aparentemente son maravillosas, pero que a la postre le va a traer fracaso. ¿Él se dio cuenta? Pronto se dio cuenta que eso no era lo que era. Nos damos cuenta a veces, ya es muy tarde, para poder reaccionar. Pero si volvemos a empezar, Dios te da otra oportunidad de parar. Así como al soldado, como al atleta, como al agricultor, Dios te puede proveer otra vez, de darnos otra enseñanza más. Concluimos. Si deseamos participar, hermanos, de los frutos, debemos de trabajar. Para tener frutos hay que trabajar. El agricultor tuvo que trabajar para poder cosechar.
Pero también, si deseamos ganar el premio, debemos ejercitarnos y correr la buena carrera. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Y así también el soldado, si quiere triunfar en la milicia, tiene que ser obediente a todo lo que se le diga. Como cristianos, hermanos, tenemos estas tres características y que tenemos que cumplir, que someternos a lo que dice la palabra de Dios, no al capricho de la voluntad nuestra, sino a lo que demanda la palabra de Dios. Así es. Y todo esto lo podemos lograr a través de la paciencia. Tenemos que tener mucha paciencia para poder lograrlo. Junto con nuestras oraciones, pero fíjense, cosa tan importante, con las oraciones, pero también con el prójimo. Con los que tenemos a nuestro alrededor, tenemos que pedir también con ellos. ¿Por qué? Porque somos un equipo. Un equipo que el Señor quiere que así caminemos, que así andemos. Debemos de estimularlos. Siempre debemos de estimularlos. Exhortarles para que consideren de esta manera. ¿Y para qué? Para que lo que oyen y vean se haga. Así debemos de hacer la vida. En todo tiempo, en todo lugar. Y Pablo siguió exhortando a su amado Timoteo a que escuchara lo que él le decía. Yo siento que cuando un padre nos habla y nos dice, es porque quiere lo mejor para nosotros. La enseñanza que pone aquí Pablo es que si queremos tener frutos, debemos de trabajar arduamente para que a la final de nuestra vida, los que queden, los retoños, den un buen testimonio por los valores que hemos inculcado a ellos desde ahorita hasta siempre. El Señor nos bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre, damos gracias, Señor, por esta enseñanza que nos han dado, Señor, a través de apóstol Pablo, Señor, exhortando a Timoteo, Señor, a través de estas analogías, Señor, de cómo debemos de comportarnos. Nos explica también, Señor, que vamos a tener privaciones, que va a haber sufrimientos en nuestra vida, pero todo es soportable, Señor, porque tú nos das más de lo que no podemos soportar. Gracias, Señor, nos soportemos a tu voluntad, Señor. Guíanos siempre, en todo momento, a donde quiera que vayamos. En el amor de Cristo lo pedimos.